acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí en La Conjura. Hola amigos, muy buenas noches. Aquí, como todos los lunes de cada semana, estamos en su programa La Conjura. Sociedad 3.0 es un portal interesado en el acontecer político, social y económico de la sociedad mexicana. Y está teledirigido precisamente a quienes, como nosotros, estamos interesados en la participación ciudadana, tratar de estar enterados de cuanto ocurre en Veracruz y en México, y por supuesto en el mundo, porque nada de lo que ocurre en el hombre nos debe ser ajeno. Abel, muy buenas noches. Este es el programa 133 de La Conjura, que como tú y yo y Carlos Luna Escudero sabemos, pues está diseñado para hacer una interlocución con la sociedad veracruzana y juntos analizar el acontecer diario, semanal y anual, mensual del acontecer veracruzano. Y vamos a arrancar, ¿qué te parece, Abel, ahora a propósito de los acontecimientos? El PRI, ya anoche por allí se difundió la noticia en el sentido de que el secretario de Gobernación desistía de su intento por lograr la candidatura priista, y como en cascada se abrió para todo y se dijo que este día iba a renunciar el secretario de Hacienda, lo cual subliminalmente manda el mensaje de que él podría ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Tú detrás de cámaras hiciste un comentario muy acertado en el sentido de que nos ha traído de cabezas a todo el mundillo político este asunto del destape del candidato del Partido Revolucionario Institucional, y surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Pues si se supone que, o no se supone, según las encuestas, el Partido Revolucionario Institucional parte desde atrás, de un tercer lugar, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo la ves tú? ¿Por qué dices, Abel, que nos trae de cabezas? Sí, porque todos, en primera instancia, lo aperturé a todos los que estamos pendientes, ¿no? El mundillo político, como decías, Alfredo, pues porque al final de cuentas el Partido Revolucionario Institucional, el presidente de la República es del Partido Revolucionario Institucional. Sabemos de los manejos que se hacen para la designación de los candidatos, aunque con menos tradición que antes, pero al final parece ser que todo va a ser igual con el dedazo. Y porque he observado que los otros aspirantes, los otros actores políticos con aspiraciones a la presidencia se han estado moviendo en atención a lo que haga o deje de hacer el Revolucionario Institucional. Por eso yo decía, nos trae de cabeza, y trae de cabeza a los otros aspirantes. El aspirante del partido político Morena acaba apenas después de que Peña Nieto hiciera un llamado a que no se confundieran por unas declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores, y la respuesta fue que el 12 de diciembre, atendiendo a la Reina de México, a la Virgen de Guadalupe, este aspirante se va a registrar. Se anuncia, y espero no equivocarme, que el PRI va a tener su candidato para el 18 de febrero. No sé si estoy en lo correcto. Y formalmente como candidato, pero en los hechos ya va a estar esta semana, ¿no? Pero formalmente se va a anunciar o se va a registrar el 18 de febrero. Porque es el calendario electoral. Exacto. Y al día siguiente, pero según lo que yo entiendo, al día siguiente es la fecha límite para
los independientes, para que puedan meter sus firmas los independientes. Este plazo de 7 días que le concedió el INE a partir de una serie de formulaciones que hicieron los independientes en atención a las dificultades para el registro de firmas en ciertas zonas marginadas. El caso es que todo se mueve en torno a lo que yo incluso por ahí, las redes ahora nos permite escribir a veces cosas serias y a veces no tan serias, pero yo decía, nada más nos hace una finta el PRI y todos los demás se mueven. Por eso decía yo, nos trae de cabeza o traen de cabeza a los otros aspirantes. Y lo que se empezó a mover, que ya también es conocido, pero ayer como que causó explosión, una nota en donde se dice que se supone que Osorio Chong llamó a su gente cercana y les dijo que ya no iba a jugar y que iba a respetar. Sabemos que ese es un secreto a voces y sin embargo ayer lo hicieron nota, ¿no? Lo hicieron nota. Pues ya no es tan secreto, pues ya está publicado. Eso, ya, lo hicieron él nota, efectivamente pero, dice que no va, que ya desiste de su intención. ¿No? Sí. Yo leí en proceso, pero el proceso dice, se supone, o sea, no es algo... No hay una fuente comprobada, etcétera, que de repente a mí se me puede antojar como que falta de seriedad con tal de ganar la nota, ¿no? Pero como bien dices, ya no es un secreto a voces, ya no, porque también lo que publicó el Universal, el exacto, ¿no? ya Pero, ha publicado esto. Sí. Y fíjate, dices, ¿por qué nos trae de cabeza? ¿Cómo no, Abel? Nos puede traer de cabeza, primero porque es gobierno. Segundo, porque este partido ha gobernado México desde 1946, ininterrumpidamente hasta el año 2000, cuando pierde la presidencia de la República en la elección de julio de ese año, y gana el PAN con Vicente Fox, y repite el PAN en 2006 con Felipe Calderón, y bueno, se reagrupa el Partido Revolucionario Institucional, los errores o el ejercicio del poder desgasta, y el PAN en 12 años se desgastó, de tal manera que en el 2012, bueno, pues la sociedad mexicana no hubo otra opción y el PRI se reagrupó y ganó la presidencia de la República con Peña Nieto, y en esta sucesión presidencial del 2017-18, que el 18 será la elección presidencial, bueno, pues ya llegamos a lo que el calendario de la agenda electoral dispone, en el sentido de que para diciembre se debe tener precandidatos. Al 14 de diciembre, si mal no recuerdo. Es la fecha en que todos los partidos deben de designar, elegir o señalar quiénes van a ser su candidato o sus precandidatos más bien. Morena pues nada más tiene a López Obrador, si no dispone otra cosa López Obrador. Ya lo favoreció, ¿no? La encuesta por adelantado. Si no dispone otra cosa López Obrador, él va a ser el candidato de Morena. Y en el Partido Revolucionario Institucional, bueno, pues ya está señalado el secretario de Hacienda, porque ayer uno de los precandidatos más señalados, como lo es el secretario de Gobernación, Osorio Chong, reunió a su personal. Este ya es un hecho, no es una noticia subrepticia, es un hecho, porque reunió a su personal o a su equipo de trabajo que había ya organizado para la sucesión, para decirles que él desistía de su intento por buscar la candidatura del PRI a la presidencia de la República. Y con esto, obviamente, previamente acordado con el presidente de la República. Sí. Estas cosas no se dejan a la deriva de ninguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues quedaba nada más el otro más fuerte, Ortuño, porque tanto el doctor Narro como de la Madrid se antojaban siempre como cartas de encartamiento para el juego de póker, que es esto de la sucesión de la política del PRI, encartarse para poder tener elementos y decidir con más holgura quién va a ser el candidato del PRI. Parece que el presidente
o Videgaray, ya no sabemos quién, decidió quién va a ser el candidato del PRI a la presidencia de la República. Hasta ahorita, la moneda está en el aire. Hasta ahorita, perdón. Hasta ayer. Sí, hasta ayer, perdón. Hasta ayer era Mitt. Sí. Pero hoy, pues ya vimos lo que aconteció. Mitt renuncia a la Secretaría de Hacienda y él va a ser el precandidato, formalizado como candidato a partir de febrero próximo. Y bueno, pues ya están allí Morena con López Obrador, el PRI con Mitt, y hay que esperar qué es lo que va a suceder en el frente. O con el frente, porque personalmente yo siempre he pensado que no se va a concretar esa alianza para la cuestión electoral al menos, y que finalmente el PAN tendrá que pues manejar su carta con Ricardo Anaya, muy desgastado ya y muy fisurada la cuestión política al interior del PAN, y por el PRD pues tendrán que acudir a Miguel Ángel Mancera. Y entonces pues va a haber una extraordinaria profusión de candidatos, porque a estos de partido hay que agregar a doña Margarita Zavala, que indiscutiblemente va a estar en las boletas. Es muy probable que el Bronco también, ¿no? Es muy probable que el Bronco. Efectivamente, la participación del frente se ve muy débil, y por algo en algún momento tanto el PAN como el PRD anunciaron que si no se llegaba a acuerdo, anunciaron ya sus métodos, ¿no? Previamente lo hicieron por alguna razón. El autodedazo de López Obrador, que es un hecho, ¿no? Y desde luego la participación también de este caso del dedazo del presidente, que yo digo, más que el presidente hay la cúpula del poder, que yo digo que hay un conjunto, claro, de gentes, digo, de instancias políticas importantes, que no quiero decir que manipulen al presidente, pero forman parte de este poder que toma decisiones, y sobre todo las decisiones importantes como es la sucesión presidencial. Eso es definitivo. Los independientes, llama la atención el esfuerzo que han venido haciendo o dejando de hacer los independientes, y creo que, como bien dices, Margarita Zavala ahí va a estar, y posiblemente el Bronco. Posiblemente el Bronco, el actual gobernador de Nuevo León, que por cierto no las ha llevado del todo bien en su actuar, y sin embargo él considera que puede hacer un trabajo electoral importante en este proceso. Yo lo veo difícil. Sí va a alcanzar su registro, su participación, pero veo difícil que pueda tener resultados posteriores. El asunto aquí también con el candidato del PRI, que nos trae de cabeza, decía yo originalmente, también se tuvo que acelerar esta definición, porque estas semanas se tiene que nombrar al gobernador del Banco de México. El día 30. Más bien, el día 30 es el fecha periodo en que se va Carsten. Que se va Carsten. Entonces hay que tomar una decisión, y directa o indirectamente me da la impresión que también esto está acelerando. Algunos habrían opinado en su momento que el secretario de Hacienda era el que cumplía el mejor perfil, pero esto era dejar sin candidato al Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo ves, Alfredo? Fíjate que el Banco de México lo dirige un consejo, y claro, hay un titular, el gobernador, pero junto con él, pues las decisiones las toma ese consejo. El País de Madrid, España, le hizo una muy interesante entrevista a Díaz de León, uno de los consejeros, y le preguntó precisamente, oiga, el plazo que dio Agustín Carsten para irse al banco allá a Suiza es 30 de noviembre. ¿Qué va a pasar si los mercados están nerviosos, la economía mexicana da tumbos precisamente porque no se designa al titular del Banco de México? Y me pareció su respuesta muy acertada, en el sentido
que dijo, es que las decisiones en el banco no se toman unilateralmente, es decir, no las toma personalmente el gobernador, las toma un consejo, y el consejo está trabajando. Así Y es. sigue trabajando. Así Si es. no hay designación de gobernador, de todos modos el consejo toma las decisiones, ¿no? Así es. Entonces, bueno, y quizá, fíjate que quizá, pues, como no va a ir Mita ya, a lo mejor este Díaz es el que queda en la... de manera al frente. natural que sea Ya, el así es, el porque, sucesor, bueno, ¿no? además es un hombre que está allí desde que se hizo autónomo Desde del banco. Ortiz, ¿no? Entonces sí, entonces él tiene toda la experiencia y es una garantía. Fundamentalmente son gente que conoce, son gente que se ha hecho en ese ambiente de las finanzas nacionales e internacionales, pueden muy bien diseñar la política monetaria, pueden muy bien diseñar la política económica del país. Entonces, pues no, creo yo que influye definitivamente más la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con el Tratado de Libre Comercio que sobre la personalidad de quien vaya a ser el titular del Banco de México. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alfredo, porque fíjate que las variables de carácter internacional pueden ser más de mucho mayor peso, y voy a traer a colación una cosa un poco chusca, pudiera parecer, que es una declaración que hizo Carsten con la crisis de 2009. Es una gripita, un resfriado, y fuimos de los países que más resentimos la crisis. Terrible, ¿no? Entonces no decide el gobernador, ¿no? Así es. Son las condiciones. Nos están llamando a corte y volvemos. Vamos a ver. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Porque conocer las noticias es importante, pero mucho mejor es comprenderlas. Soy Tomás González Corro y te invito cada martes en punto de las 8 de la noche a visitarnos en Agenda TV por Sociedad 3.0. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Sociedad 3.0 y Agenda MX, Facebook, Twitter y YouTube. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones, calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance.
ya hay humo blanco en el Partido Revolucionario Institucional, Abel, y como habíamos dicho, bueno, pues ya está López Obrador, ya está Mitt. Fíjate que insisto en la cuestión del frente. Lo calificó muy bien Monreal cuando dice que pues ahí andan en su laberinto. Es un auténtico laberinto, está muy bien graficado el adjetivo hacia el frente, porque yo no sé cómo le van a hacer con las candidaturas, ya no de por sí complicada la de presidente de la República, sino la de los gobernadores. Los porque 9 ahora gobernadores. En Jalisco resulta que el del Movimiento Ciudadano declaró que se va solo. Y eso, que va solo, sí. No va a ir por el frente. No. Y con esto, pues le quita la carta fundamental al Movimiento Ciudadano, que es su fortaleza, ¿no? Y entonces con esto, pues ¿qué va a pasar entonces con Movimiento Ciudadano si esa es la carta fundamental? Porque se supondría a nivel nacional, quienes conocen a Dante Delgado, que como veracruzano, uno de sus puntos de poder sería Veracruz. Pero para nada. Y, nada. Desde luego que nada no que pinta, ver. No Y pinta bueno, Movimiento Ciudadano. Y en ese laberinto Movimiento Ciudadano además se fracturó porque hubo una decisión, y parece que importante, que le están llamando representación alterna, una cosa así, de Movimiento Ciudadano, y ya ahora no es naranja, es negro, y son morenos. En una reunión que al menos a través de las redes me llegó a mí, y ayer comentaba con un amigo que ¿Aquí en Veracruz? No, creo que lo hicieron no sé si en Guadalajara o en Ciudad de México la reunión, no me acuerdo bien, pero ayer retomé el tema porque un amigo de muchos años que resulta que pertenece al Movimiento Ciudadano, ayer, y lo lamentable es que es americanista, caray, pero bueno, dijo que es americanista. Algún defecto iba a tener. Algún defecto, pero dijo, y alguien le dijo, oye, pero yo soy moreno y del Cruz Azul, y dijo él, yo también soy moreno, pero de la América. Y entonces le empecé a cuestionar, las redes nos permite eso ahora con mucha facilidad. Me dice, no, amigo, dice, yo pertenezco ahora a la representación alterna, una cosa así de Movimiento Ciudadano, pero que estamos sumados a Morena. Le digo, entonces, o estás con melón o con sandía. Le digo, porque además el icono de tu perfil donde estamos conversando es de Movimiento Ciudadano. Dice, sí, pero fíjate que no es naranja, es negro, porque somos de Morena. Le digo, caray, ya lo platicaremos en otro momento. Pero el punto es que ya hubo una decisión importante de Movimiento Ciudadano que se van con el partido político Morena, y entonces en medio de este laberinto, el más frágil, el más debilitado, el de mayor fuerza era Movimiento Ciudadano, y con esto queda peor, ¿no? Si no tiene posibilidades en Veracruz, su único fuerte era Jalisco, y ya lo que tú comentabas también, le han marcado una pauta ahí distinta. Pues sí, pero este frente yo nunca le he visto mucho, porque para empezar, el PAN ciertamente es un partido bien organizado, con muchísima convocatoria, aunque es un partido de cuadros, realmente su membresía no rebasa los 300,000 militantes, porque es de cuadros. Sí. Pero se va a aliar, o está en las negociaciones para aliarse con un partido como es el PRD, cuya membresía pues ha tenido una sangría extraordinaria, porque ha emigrado a Morena, y Movimiento Ciudadano, cuyo eje central de votos es Jalisco, particularmente la capital de Jalisco, Guadalajara. Pero ahí ya hay una decisión bastante seria. Y por parte del PRD, pues en la Ciudad de México no tiene nada que hacer. Sin embargo, y mucho menos con la candidata, si es la candidata Barrales, dejaron pasar la oportunidad de que Monreal fuera su candidato para convertirse en competitivos en la Ciudad de México. De ahí en fuera no veo. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el frente mal apodado Ciudadano? Porque obviamente no es ciudadano. Ricardo Anaya tiene un propósito muy definido: la candidatura presidencial.
Si al interior de este frente, una vez ya conjuntado oficialmente, hay una convulsión que provoque un cisma de que en el PRD digan no, que sea Mancera en vez de Anaya, No se va para a dar. Anaya dejará de tener razón. Así es. Su propósito es ser candidato. Entonces, volará en 3 pedazos y PRD y Movimiento Ciudadano pues se la verán ciertamente bastante difícil porque ellos están luchando por su sobrevivencia. No difícilmente pudieran conjuntar el 3% de la votación. Es más, me atrevo a pronosticar que si fuera un candidato de Morena aparte y de Movimiento Ciudadano aparte, Margarita Zavala obtendría más votos que cualquiera de los dos. De Y PRD, entonces, PRD bueno, y que el PRD y por- Movimiento, así PRD y es, Movimiento que Ciudadano. PRD Sí, sí, por sí. un lado y Movimiento Sí, Ciudadano sí, sí, por sí, otro. sí. Margarita Zavala tendría más votos que el PRD y más votos que por separado Movimiento Ciudadano. Bueno, pero ese es lo que está ocurriendo a nivel nacional. En A un ver, frente que no es frente, ¿no? no es frente. Definitivamente. Más bien, puede ser frente, pero no es ciudadano. Sí, ¿no? Oye, Ciudadano a mí no me es. gustó mucho Ciudadano una, no es. una de tus notas en tu columna, que cuando se anuncia este frente decías que no es revolucionario, del PRD que no es revolucionario, no, del Movimiento Ciudadano que no es ciudadano, y no me acuerdo qué decías No es democrático. del PAN, o sea, que no es democrático, ¿no? Entonces, me gustó mucho la expresión porque esa extraña combinación solamente de sobrevivencia que hasta la fecha no le vemos que pudiera tener No. un final feliz, digamos. Ahorita que tú dices va a explotar y van a salir en 3 pedazos con el riesgo de que no conserve al menos Movimiento Ciudadano, ¿no? Que es el más flojo en el más términos flojo, no le veo de su registro y lamentablemente son situaciones que están pasando en nuestro sistema político electoral, que ciertamente hablamos de una sociedad democrática, pero de una sociedad democrática con un partido, con un sistema político electoral muy frágil, muy dañado, muy golpeteado, muy manoseado, y eso a mí me hace dudar de este proceso que viene, de los resultados que pudieran ser benéficos para la sociedad, ¿no? Fíjate que A tenemos repetir lo mismo. en México una normatividad electoral muy buena. La normatividad, no hay otra normatividad como la electoral tan dinámica, porque cada vez que ocurre un proceso electoral siempre vienen reformas. ¿Por qué? Salta la Porque liebre, se ¿no? aprovechan Sí, las claro, experiencias las de modificaciones. lo que ocurre. Y sin duda va a haber reformas a posteriori del proceso electoral de 2018. Nos quejamos mucho de que se le opusieron, la partidocracia le opuso muchas trabas a la figura de candidato independiente. Al final, ya en un análisis más sereno y serio, a más profundidad, fíjate que el poner un umbral de 866,000 votos para ti que quieres ser candidato a presidente de la República no es tan lejano a una posición razonable. Supongamos que en vez de 866,000 firmas tuvieras que conseguir nada más 100,000 para la presidencia de la República. ¿Cuántos precandidatos se anotarían y pudieran conseguir las 100,000? Si así se anotaron 85. Sí, bueno, ahí está una. Ahí está una. Ahí está una, mira. Se anotan 85. Quedan 46, pero obviamente, creo. y de los cuales están trabajando nada más 3 o 4. Así es. ¿No? Sí. Bueno, ¿y qué ocurre entonces con el resto? Pues simplemente aparecer en una lista ahí histórica. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque se abarataría el proceso. No, o sea, no, pero la aparte, figura, aparte de todo, Abel, ¿te imaginas una boleta electoral? ¿Qué confusión tan grande habría, ¿no? Sí, Por sí, esto es el umbral elevado, ¿no? Y además,
si quieres ser candidato a la presidencia, pues demuestra que tiene Demuestra, convocatoria exacto. y que tienes estructura, como lo está demostrando doña Margarita, ¿eh? Y Eso es nota Gánatelo. que sumo a lo que tú comentas, son entre 800 y el millón, ¿verdad? 800 y fracción en 17 entidades de la República, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje arriba del 50%. Mínimo de 17, sí, ¿no? ¿no? Entonces, es un poco ese umbral para darle la importancia que merece la candidatura. Si así se inscribieron los 80 y tantos, ¿no? 80 y tantos. Entonces, sí, la que va a dar la batalla seguramente va a ser la señora Margarita Zavala. Fíjate con quiénes están trabajando. Está trabajando el Bronco, doña Margarita, Pedro Ferriz. Pues no le vemos quién más, ¿no? Hizo mucho ruido antes, pero... Ahí va, ¿no? Porque no va a llegar. No va a llegar. Pedro Ferriz no va a llegar. Quizá llegue nada más el Bronco y doña Margarita. Sí. Dos independientes. Marichuy ha tenido va a por estar ahí con problemas, sí. Sí, va a ser, por la estructura. Digo, no es que uno rechace, ¿no? Simplemente para es complicado porque no se tiene la estructura suficiente Así para es. precisamente hacer esa captación de tantas firmas, y no es solamente por el mecanismo o la aplicación tecnológica, es una cuestión de acercamiento a la gente a través de una estructura, ¿no? No es una cosa tan fácil. Sí, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo, y esta problemática la traemos a nuestro estado. Esta situación, bueno, no problemática, la situación de la sucesión presidencial del proceso electoral 17-18, que tiene que ver con la presidencia de la República, 9 gobernadores, senadores, diputados y locales y federales, ¿no? Entonces, es un proceso que tiene que ver con, en este caso, el estado de Veracruz. Si te parece, Alfredo, regresando del corte, estos muchachos de producción siempre nos dejan a medias, caray. Regresamos y continuamos con el caso de Veracruz. La calidad tiene nombre. Bachillerato IBES. Somos un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, grupos reducidos y educación de calidad. Ven a formar parte de la mejor comunidad. Bachillerato IBES. Contáctanos al 817-2026 o al 817-4879 o visítanos en nuestras instalaciones en Juárez 87 en el centro de Jalapa. Búscanos en Facebook como Bachillerato IBES. Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Sotero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES.
Si lo que buscas es diversión y pasar un buen rato, en Casa San Carlos te estamos esperando. Disfruta de los mejores eventos, música y karaoke solo en Casa San Carlos. Te esperamos en Araucaria 79, Colonia Inmecafé, en Jalapa, Veracruz. O reserva al 237-4110. Casa San Carlos, el lugar de los amigos. Bien, decías tú de las candidaturas, Abel. Sí, pues tenemos el del referente nacional, nos vamos ahora al estado de Veracruz, ¿no? Que ahí se ha manejado desde el principio la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez por parte del PAN. El representante del partido político Morena, que sería hasta ahorita Cuitláhuac García. No se tiene claridad, como ya lo has comentado, en cuanto al frente, un frente que que no va a cuajar, ¿no? Y por parte de Movimiento Ciudadano, que es un referente importante, Dante Delgado, porque fue gobernador y demás, no tiene ninguna posibilidad ante la presencia de la candidatura del PAN por parte del hijo del actual gobernador. Entonces, creo que sería, y como también por ahí se pone a veces en la mesa, una elección de Estado, le pongo comillas, y es muy probable que el actual presidente municipal de Boca del Río sea no solo el candidato, sino a lo mejor el gobernador del estado de Veracruz. He omitido a propósito o dejado al final la candidatura del PRI, que está entre los primos, o no sé si son primos, entre Héctor Yunes y Pepe Yunes. El primero ya fue candidato y no le fue bien, y el segundo, que tiene todas las competencias, que tiene todas las cualidades, todavía no se ha definido. Yo creo que eso tendrá que hacerse pronto, porque la gente ya lo necesita. Pues está conforme al calendario. Es conforme al calendario. Y ya este sábado pasado fue un consejo político del PRI estatal y definieron el método de selección de candidatos al gobierno de Veracruz. Que muchos no están de acuerdo, ¿no? El de delegados. Bueno, por delegados, sí. Por delegados. Es lo más conveniente y lo más prudente que puede hacer el PRI para evitar divisiones. No sé cuál vaya a ser la actitud del senador Yunes Landa, porque él ha insistido en que la candidatura se decida a través de encuestas. Y ya no va a ser así. Ya no va a ser, ¿no? Y ya no va a ser así. No ha dicho nada. Él estuvo en el Consejo Político el sábado. No he leído que haya protestado por esa metodología escogida. Pero como se ven las cosas, y la hemos venido viendo desde hace ya muchos años, pues en el PRI veracruzano no hay sino dos actores políticos de relevancia, que son los senadores José Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa. No hay más. Y como dices, bueno, y todo el mundo en Veracruz lo sabemos, Héctor Yunes ya fue candidato el año pasado al gobierno, quedó a poca distancia, 100,000 y pico de votos. No son muchos para la grave situación que permeaba en la entidad veracruzana, con un gobernador repudiado, un gobernador del PRI, como Duarte de Ochoa, que hizo un contrapeso extraordinario en esa elección en contra del PRI. Ya no está Duarte de Ochoa, ahora hay un gobernador del PAN, y como hemos asentado, el poder político, el ejercicio del poder político desgasta, y al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en estos últimos 12 meses, cuidado que lo ha desgastado. Es un hombre con
indiscutible experiencia para gobernar, sabe de lo que se trata gobernar un estado, tiene experiencia, eso es indiscutible, pero no tiene dinero. El anterior gobernador dejó esto como un campo minado a quien llegara, y llegó el PAN, y la ha venido superando. La ha cascareado bien. Ha venido superando de tal manera que pues ya puso lo que estaba de cabeza, lo puso de pie. Si le va a alcanzar o no para apoyar la candidatura de su hijo, bueno, pues lo veremos en julio próximo. Pero en cuanto a la candidatura del PRI, que va a tener mucho que ver en esa elección, creo que le va a corresponder, si nos vamos hasta donde pudiera haber lógica en la política, sería qué bueno que lo aclaras, José qué bueno que lo acotas Yunes, así, ¿eh? José Yunes Zorrilla, el candidato. Y me explico, no necesariamente porque sea gran amigo de Juan Antonio Mite, que son amigos, son condiscípulos del ITAM, no necesariamente por eso, porque finalmente quien va a decidir no es el candidato a la presidencia de la República, sino el presidente de la República. Y como están las cosas en Veracruz, siento que se le pudieran acomodar más a José Yunes Zorrilla que a Héctor Yunes Landa. Porque de alguna manera Héctor hizo un gran trabajo. No de alguna manera, de todas maneras. Hizo un extraordinario trabajo el año pasado en su campaña. Se le acomodaron muchísimas contras y por eso no hubo un resultado exitoso. Pero bueno, pues ahora el PRI requiere de la conjugación, de la combinación de esas dos fuerzas al interior de su militancia, que son los senadores. Un senador sin el otro poco puede hacer, ¿eh? Un PRI desunido no tendrá los resultados deseados. Creo yo que quien quiera que vaya a ser el candidato debe ir en la conjugación de los esfuerzos de los dos senadores. Y ahí está. Pero, además, quien vaya a ser candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno de Veracruz debe acompañarse con buenos candidatos a las diputaciones federales y locales. 30 locales y 20 federales. De otra manera, pues solo, como llanero solitario, no la podrá hacer. Tiene que apoyarse en candidatos que convoquen en sus respectivos distritos, como serían los candidatos a diputados locales y federales, porque lo mismo va a hacer Morena y lo mismo va a hacer el Frente o el PAN por su lado. El PAN va a ir con el PRD, haya o no haya frente. Ya tuvieron la experiencia, ganaron la elección pasada y entonces pues la van a repetir. Pero siento que si van a hacer candidaturas positivas, efectivamente emanadas de una selección con base a lo que la población quiere, solamente así. A propósito, Abel, desde anteayer, pues, empezó a circular la versión de que la señora Sonia Sánchez, que fue esposa del exgobernador Patricio Chirino, por eso la conocemos, quiere ser candidata al Senado. Eso es lo que dice la nota periodística. Cuando yo lo leo, digo, bueno, pues una señora de todos nuestros respetos, pero ¿y qué pasó con la militancia en Veracruz? ¿En dónde ¿Qué pasó? ¿Dónde está la militancia? Si no se va a considerar la militancia, va a decir, oiga, pues esta señora pues la conocemos porque fue esposa de un gobernador y estuvo eventualmente en la campaña de Héctor Yunes y se focalizó su trabajo, según se supo, en la Sierra de Songolica. En la Sierra de Songolica. Y asociado al trabajo que previamente había hecho con su esposo, ¿no? Pero en eso, bueno, ya en un análisis serio, pues ella Patricio dejó de ser gobernador en el 98. Y de eso hace ya 19 años. Sí, un buen tramo 19 años. Sí, ¿no? sí. ¿Cuándo dejó de ir ella, aparte de lo que hizo el año pasado, a Songolica? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Y de aquellas gentes
¿Quién se acuerda de ella? A los ojos Sí, de los veracruzanos hace 18 años. Eso no es un argumento para no. fincar una candidatura al Senado. Al Senado, para nada. Incluso, para nada. Incluso desde la incorporación desde la invitación que le hiciera Héctor Yunes para su campaña, con todo respeto para la señora Sánchez de Chirinos, bueno, ex esposa del gobernador Chirinos, perdón, y sin restarle competencias, ¿no? Claro. Me precio de conocer a Sonia de Sánchez desde que éramos compañeros de trabajo en la Secretaría de Programación y Presupuesto, y luego ella fue delegada en el Estado de México, etcétera, antes de ser esposa de don Patricio. Fue del sindicato, gente, ¿no? Sí, fue del sindicato. Es una gente con competencias, con carácter, con presencia. No le resto en términos de la persona, pero como bien dices, hace 18 años que no está en Veracruz. ¿Quién se acuerda en Veracruz? ¿Quién se acuerda en Zongolica del trabajo que hizo o dejó de hacer? Desde que la invitó Héctor Yunes me pareció que no era del todo acertado, con todo respeto para la señora, y ahora me parece que hay una falta de visión o de seriedad en quienes están por ahí anunciando que puede ser una candidata al Senado. Es llevar al partido Revolucionario Institucional a que pierda. Igual si fuera las otras dos que menciona, porque también junto con la señora Sánchez, con la señora Sonia Sánchez, mencionan a la delegada de Sedesol y a otra que ahorita se me fue, otro personaje de la política veracruzana. Es como llevarlos a perder, cuando bien dices, Alfredo, cualquiera de los dos que quede, tanto el senador José Yunes Zorrilla como Héctor Yunes Landa, deben de acuerparse con candidaturas fuertes en las diputaciones y en el propio Senado. Si no, de por sí la tienen difícil, ¿no? De por sí está difícil, pero si no acuerpan bien con esas candidaturas, por ahí va a ser todavía más complicado y poco serio. La sociedad ya quiere, digo, las gentes del PRI, hemos aquí tenido un par de invitados importantes de las gentes de la corriente crítica, quieren un cambio dentro del PRI, han apostado a que debe limpiarse primero la casa para hacer las cosas, y si no se hace, y con estas candidaturas pues le estarían dando la razón, ¿no? De esto que con preocupación han planteado, ¿no? Los priistas veracruzanos están esperando una propuesta o un conjunto de propuestas serios. Y por otro lado, Alfredo, a mí me gustaría escuchar tu opinión, porque ya el otro día por ahí nuestro amigo me dijo, tú no quieres a fulano de tal de Morena, pero tu opinión respecto a Cuitláhuac García en esta contienda, ¿cómo ves? Bueno, él ya participó en la campaña pasada, quedó a poco margen, no por Cuitláhuac García, sino por lo que representa Movimiento de Regeneración Nacional. El oleaje grande que trae Andrés Manuel López Obrador sirve para un efecto favorable a todos sus candidatos, como en su momento en el año 2000 lo fue el efecto Fox, ahora es el efecto López Obrador. Claro, aún no entramos en campaña. López Obrador trae una inercia, un impulso de muchos años, de 2 candidaturas previas a esta tercera que va a tener. Y entonces, bueno, como presidente de Morena, ha tenido oportunidad de usufructuar los spots. Y entonces ha estado en millones de spots. Sí. Y esto lo favorece bastante. La marca, como se dice, ¿no? Aprovechado López Obrador en ese malestar social que hay en México. Hay mucha pobreza, la inseguridad, y todo obviamente se lo atribuimos al gobierno, porque es el responsable. El Estado tiene para su operación un gobierno, y ni los gobiernos del PAN y el actual gobierno del PRI han podido solventar el problema de la inseguridad pública, que le cuesta, por cierto,
la candidatura presidencial a Osorio Chong. Cuando Osorio Chong toma posesión hace 5 años de la Secretaría de Gobernación, le arman una superestructura, una supersecretaría, en donde conjugan la parte política con la parte de la seguridad pública. Es decir, 2 elementos extraordinarios como para haber hecho y estar en la cumbre política de México Osorio Chong, pero fue un rotundo fracaso el de la seguridad pública. A él se le atribuye esto. No pudo. No por las razones que sean, que ya será cuestión de un análisis. Fue una mala estrategia, ¿no? Fue hacerlo así, quién sabe. La que sean, no pudo, no calculó. Y yo por allí traigo un análisis en el sentido de que desde 1996 el presidente Zedillo tenía un diagnóstico bastante exacto de lo que pudiera ocurrir en el país en materia de seguridad pública, y por esto inició la reforma a los artículos 21 y 73 de la Constitución General de la República. Antes de esta reforma, a la seguridad pública se le consideraba como un servicio. Incluso los municipios tenían entre sus listas de servicios la limpia pública, el drenaje y seguridad pública. Pero Zedillo reforma la Constitución y le da a la seguridad pública un rango constitucional, de tal manera de que se encargaran de la seguridad pública los 3 órdenes de gobierno, la federación, los estados y los municipios. Y a partir de ahí se iniciaron una serie de políticas públicas para ajustarse a lo dispuesto por el artículo 21. Y disposición ni los gobiernos de los disposición estados. de recursos a través de ramos. Cientos de millones de pesos se destinaron a los estados y a los municipios. Exacto, sí, para capacitar a las corporaciones policiales. Nada de eso se hizo. Acuérdate que en 1908 el presidente Calderón juntó a todos los gobernadores y representantes de presidentes municipales para darles un plazo al 2011 de terminar de capacitar a sus policías. Todos estuvieron de acuerdo, todos firmaron y nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque están cómodos. Ya la federación se encarga y la federación no pudo. No pudo y no se pudo exigir a los presidentes municipales, a los gobernadores para que cumplieran con esto, y fue un fracaso, un absoluto fracaso, y este fue el fracaso que ahora se le carga a Osorio Chong, y Osorio Chong, bueno, pues tuvo que asumir la razón por la cual, si él hubiera tenido éxito en esto, yo creo que no hubiera habido ningún obstáculo para que él hubiera sido el candidato del PRI al gobierno, porque secretario de Gobernación lleva la parte política y con éxito en la de seguridad pública pues no hubiera habido ningún problema. Pero esa es la cuestión, ¿no? Entonces creo que en México las cosas están allí, es un escenario muy complicado. En Veracruz, como tú lo apuntas, bueno, pues está ya el gobernador también emproblemado en asuntos de seguridad pública. Pero mucho. Justamente porque él durante su campaña ofreció resolverlo. Claro, como todo candidato mexicano a un cargo de elección popular que se respete, pues dice cosas y ofrece cosas que no va a cumplir. Oye, a propósito, lo acaba de ofrecer una nueva oferta de esas que no va a cumplir López Obrador. Si soy presidente, en 3 años México dejará de importar gasolina. ¿Cómo lo ves tú? Eso es una falta de respeto, ¿no? No, pues mira, es una falta de respeto de muchas de los eslogans, no sé cómo llamarle, que utiliza el López Obrador. Yo lo he manejado como protocolos falsos para llegarle a la sociedad, ¿no? Una serie de protocolos falsos que le llegan al corazón de la sociedad mexicana. Y ¿quién no va a sumarse y aplaudir si dice
esa barbaridad de vamos a dejar de importar gasolina en 3 años. Es imposible, es una cuestión de carácter estructural, se requiere mucho dinero para hacer, se requiere mucha derrama económica para hacer desarrollos. Tienes que construir para esto, ¿no? ¿Y en qué año las vas a terminar? ¿En cuánto tiempo? Es una locura. Claro. Son protocolos falsos que la gente está esperando, es lo que él aprovecha. Y cuando dice y anuncia, que me parece irresponsable, que así lo haga, ese proyecto de descentralización de las instituciones federales, y vamos a colocar tal en la descentralización, Chihuahua, sí, ¿no? Y todo, o sea, y la gente lo interpreta, y puedo estar exagerando esto, la gente lo interpreta como que eso se va a traducir en empleos, ¿y con qué dinero va a ser toda esa descentralización si ya las instancias federales tienen una representación en cada estado para resolver los procesos administrativos propios de cada una de ellas? Eso es una aberración, pero es un protocolo falso que este aspirante maneja, porque la sociedad está esperando eso. O sea, somos proclives a eso. El mensaje que les manda es lo que quieren escuchar. Él les dice lo que quieren escuchar, y todos nos vamos con la finta, bueno, o los que sus seguidores. Y en algún apunte por ahí yo decía, el presidente del partido político Morena, que alude a la reina de México, así lo apunté, así lo escribí incluso con mayúsculas, justo en este momento, nuevamente un protocolo un protocolo falso, ¿no? O sea, es un mensaje que le está mandando a la sociedad mexicana, a sus seguidores. Se va a registrar el 12 de diciembre como precandidato. Nuevamente está llegándole o queriéndole llegar al corazón de los mexicanos. Bueno, es una estrategia acertada, ¿eh? Sí, no, desde luego. Eso acertada. No se lo podemos negar. O sea, de que ha sido una estrategia acertada, eso no lo podemos negar. Pues sí, el partido político Morena es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Lo decías hace rato. O sea, aquí en Veracruz, incluso creo que lo dijo el representante de ese partido en Veracruz, alguna vez dijo, si ponen una vaca, gana, ¿no? O algo así, ¿no? En el 97, algo así. Muriel Flores. Bueno, pues entonces, pues sí, porque Andrés Manuel López Obrador ha hecho un trabajo excelente a través de estos protocolos falsos que yo llamo, y que la gente sigue, ¿no? Entonces es un hecho, ahí está, la gente lo sigue, pero también hay un trecho muy largo entre eso que ofrece, lo que decías tú hace rato, la oferta, descabelladas como lo de la gasolina, como la descentralización y muchas otras cosas, que es muy difícil que lo vaya a lograr. Y además a mí me da la impresión que el partido en el poder actualmente lo va a descarrilar, no va a permitirle llegar. ¿Cómo? Bueno, ya veremos cómo, pero el partido se la sabe. Ya viene la campaña. López Obrador ha caminado solo como presidente de Morena, mientras los otros pues han estado atenidos, o más bien cumpliendo con la agenda del INE y con la agenda que propone el propio proceso electoral. Ya en campaña pues va a ser muy diferente, porque va a haber argumentos en contra. Claro. Algunos de los candidatos o todos los candidatos opositores a él le van a preguntar la pregunta que nos hacemos todos: ¿cómo piensas hacer que en 3 años vamos a dejar de importar gasolina? ¿Cómo piensas y de dónde vas a sacar el recurso económico para becar a 250,000 jóvenes? En fin, este tipo de asuntos que la población o la ciudadanía mexicana se va a ir enterando, la más enterada por supuesto, y entonces pues ya a normar criterio acerca de quién es el que va a ganar la elección del próximo año para la presidencia de la República. Pero nos vamos, mi querido. Tenemos que ir, pues ya nos quedamos cortos, como siempre. Por hoy,
Ya nos veremos en la 134, pero si quieres cerrar, mi querido Abel. No, yo tenía, cuando hacías esta pregunta que ahora en campaña le van a hacer, ¿no? ¿De dónde va a sacar tanto dinero para liquidar a los trabajadores de las dependencias localizadas en la Ciudad de México que no quieran irse a las entidades? Porque no todos se quieren ir. No todos van, sí. Entonces hay que liquidarlos. Pero y eso si no, hay que ya son los detalles, los detallitos, pero de esa algo, es la pregunta. De algo, Abel, que no va a pasar. Que no va a pasar. Simplemente no lo va a hacer. Es ofrecimiento de campaña. Yo he venido saludando en los últimos días al futuro maestro de historia de Tabasco. Con eso cierro. Buenas noches. Buenas noches. El próximo lunes por aquí nos encontraremos. Ya va a estar con nosotros Carlos Luna Escudero también. Buenas noches. Los acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí en La Conjura.